Dios espera en el altar. Es trigo de nuestros campos, racimos de nuestras viñas. En la Eucaristía reconocemos la presencia y la fuerza del Espíritu de Dios que actúa donde quiere y como quiere. Este Espíritu que cada uno hemos recibido nos capacita para ser colaboradores eficaces de la obra de la salvación y profetas que anuncien la alegría del Evangelio. Lectura del libro de los Números. En aquellos días, el Señor descendió de la nube y habló con Moisés. Tomó del espíritu que reposaba sobre Moisés y se lo dio a los 70 ancianos. Cuando el espíritu se posó sobre ellos, se pusieron a profetizar. Se habían quedado en el campamento 2 hombres, uno llamado Eldad y otro Medad. También sobre ellos se posó el espíritu, pues aunque no habían ido a la reunión, eran de los elegidos, y ambos comenzaron a profetizar en el campamento. Un muchacho corrió a contarle a Moisés que Eldad y Medad estaban profetizando en el campamento. Entonces Josué, hijo de Nun, que desde muy joven era ayudante de Moisés, le dijo: «Señor mío, prohíbeselo». Pero Moisés le respondió: «¿Crees que voy a ponerme celoso? Ojalá que todo el pueblo de Dios fuera profeta y descendiera sobre todos ellos el Espíritu del Señor». Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. La ley del Señor es perfecta y es descanso del alma. El precepto del Señor es fiel e instruye al ignorante. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. La voluntad del Señor es pura y eternamente estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y eternamente justos. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. Aunque tu siervo vigila para guardarlos con cuidado, ¿quién conoce sus faltas? Absuélveme de lo que se me oculta. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. Preserva a tu siervo de la arrogancia, para que no me domine. Así quedaré libre e inocente del gran pecado. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón.
Lectura de la carta del apóstol Santiago. Lloren y lamentense ustedes los ricos por las desgracias que les esperan. Sus riquezas se han corrompido, la polilla se ha comido sus vestidos, enmohecidos están su oro y su plata. Y ese moho será una prueba contra ustedes y consumirá sus carnes como el fuego. Con esto ustedes han atesorado un castigo para los últimos días. El salario que ustedes han defraudado a los trabajadores que cegaron sus campos está clamando contra ustedes. Sus gritos han llegado hasta el oído del Señor de los ejércitos. Han vivido ustedes en este mundo entregados al lujo y al placer, engordando como reses para el día de la matanza. Han condenado a los inocentes y los han matado, porque no podían defenderse. Palabra de Dios. Te alabamos. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Juan le dijo a Jesús: hemos visto a uno que expulsaba a los demonios en tu nombre, y como no es de los nuestros, se lo prohibimos. Pero Jesús le respondió: no se lo prohíban, porque no hay ninguno que haga milagros en mi nombre que luego sea capaz de hablar mal de mí. Todo aquel que no está contra nosotros está a nuestro favor. Todo aquel que le dé a beber un vaso de agua por el hecho de ser de Cristo, les aseguro que no quedará sin recompensa. Al que sea ocasión de pecado para esta gente sencilla que cree en mí, más le valdría que le pusieran al cuello una de esas enormes piedras de molino y lo arrojaran al mar. Si tu mano te es ocasión de pecado, córtatela, pues más te vale entrar manco en la vida eterna que ir con tus dos manos al lugar de castigo, al fuego que no se apaga. Y si tu pie te es ocasión de pecado, córtatelo, pues más te vale entrar cojo en la vida eterna que con tus dos pies ser arrojado al lugar de castigo. Y si tu ojo te es ocasión de pecado, sácatelo, pues más te vale entrar tuerto en el reino de Dios que ser arrojado con tus dos ojos al lugar de castigo, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Palabra del Señor. Debo hacerles una confesión, hermanos, antes de empezar con la homilía. Y la verdad es que me da miedo las palabras que van a salir de mi boca en esta homilía, por el mensaje que está inmerso en las lecturas de hoy. Pero sin embargo, pues vamos a decir la homilía. Me voy a referir o más bien voy a tomar palabras de un obispo y un sacerdote, Monseñor Ricardo Tabón Restrepo, es un obispo colombiano, y el padre Guillermo Serra, que es un mexicano y un autor panameño. Arrancamos con la homilía. Si recordarán ustedes que 2 semanas recientemente pasadas presentaba el Evangelio a Jesús preguntando a la gente quién dice que es Él.
Sabemos que Pedro responde: tú eres el Mesías. Sabemos lo que contestó Pedro y cómo lo reprendió Jesucristo cuando le dijo Satanás. La semana pasada continuaba con la enseñanza de Jesucristo, pero está instruyendo, esto es lo que cuenta, está instruyendo a sus apóstoles. Y entonces en ese contexto de continuar en la enseñanza de sus apóstoles, los está formando. Encontramos este pasaje también porque es continuación de los pasajes que hemos escuchado los domingos recientes que han pasado. En esa tónica es que están estas lecturas, es decir, todavía continúa con instrucción a sus apóstoles. Esto hay que ponerlo en contexto porque, como digo, porque se los está diciendo por consiguiente a sus apóstoles, aunque sabemos ahora que es también para todos nosotros, pero en este caso concreto más a sus apóstoles. Bien, esa es la introducción que queríamos realizar. Cuando uno lee no sé si les pasó a ustedes, no sé los que leen las lecturas y después se preparan para la misa dominical y las lecturas, pero uno puede quedarse como perdido porque empieza con un pequeño diálogo la lectura de hoy y después Cristo da unas instrucciones que son bien fuertes. El diálogo es el siguiente, parece que Juan dice que había uno que estaba echando demonios por allá, a saber dónde, y luego se lo dicen a Jesucristo, ¿no? Pero Jesús le respondió que no se lo prohíban, porque dice él, el que echa demonios en mi nombre o hace algo en mi nombre no sea capaz de hablar mal después de mí. Y entonces dice Jesucristo que no se lo prohíban, porque todo aquel que está a favor de nosotros no puede estar en contra de nosotros después. Y después aparece esa instrucción que es como rara, que uno dice, ¿y qué tiene que ver esto con el diálogo que han tenido anteriormente? Empieza a decir Cristo: todo aquel que les dé a beber un vaso de agua, por el hecho de que son de Cristo, les aseguro que no se quedará sin recompensa. Ahí donde sacamos de que está instruyendo particularmente a sus apóstoles. Vamos a ver cómo está todo esto, porque está como complejo. Aclaremos. Está enseñando a sus apóstoles de que no solo porque los apóstoles están con él, que él los eligió, no significa que solo ellos van a hacer la obra de Cristo. Y les hace la advertencia a ellos, a los apóstoles, de que si ellos se escandalizan porque se sienten ellos dueños de Jesús, y entonces van a imponer su autoridad y van a prohibir a todo aquel otro profeta que quiera hablar de Jesús, van a cometer un escándalo. Ahí está el lazo que vincula el diálogo con lo que vino después. Ustedes son de Cristo, pero ustedes tienen que tener mucho cuidado porque pueden escandalizar a los demás, de decir, hacer tropezar, hacer que pierdan su fe. Y es entonces cuando les dice que sean ellos más radicales con ellos mismos que también con el otro que está profetizando, que está hablando, que es profeta. Ese es el contexto general y el mensaje también general. Ahora comentemos un poquito. Vamos a ver algunas enseñanzas, una principalmente. El texto del Evangelio que escuchamos hoy nos presenta parte de una larga instrucción, como ya dijimos, hecha por Jesús a sus discípulos. Esta vez pone sobre todo 3 exigencias de conversión, aunque solo vamos a hablar de una, para la persona que quiera seguirlo, especialmente, como ya he dicho, para sus apóstoles. Pero también, como nosotros somos bautizados, por consiguiente también es para nosotros, y ya lo vamos a ver después. Número 1 es corregir la mentalidad equivocada de quien piensa ser el dueño de Jesús. Oiga eso tan radical. Voy a repetir: corregir la mentalidad equivocada de quien piensa ser el dueño de Jesús. Comentemos esto. Alguno que no era de la comunidad usaba el nombre de Jesús para arrojar a los demonios. Juan, el discípulo, lo ve
y prohíbe hacerlo. Pero a Jesús lo que le importa no es si la persona forma parte o no de la comunidad, sino si hace el bien que la comunidad debe hacer. Oiga eso. Jesús tenía una mentalidad, aquí dice, ecuménica. Hoy utilizamos la palabra abierta, ¿no? Abierta. En ese sentido, hermanos, voy a comentar algunas cosas que, como digo, es lo que me da miedo y son un poquito peligrosas. Y como decía el padre Guillermo Serra, la iglesia, o más bien algunos miembros de la iglesia en la jerarquía, a lo largo de toda su historia, pues ciertamente nos han guiado, pero no vamos a ser, como hemos dicho en alguna ocasión, nosotros triunfalistas, como para decir que no han metido la pata. Voy a comentar dos sucesos, que uno es remoto, pero también es reciente, y uno demasiado reciente. Porque la iglesia, por supuesto que Dios le ha dejado la administración de la verdad y de los sacramentos, pero ella no es dueña. Jesús actúa en todo aquel que quiere. Y a este respecto voy a decir una frase que lo dijo San Ambrosio, pues en su tiempo: la verdad, quien quiera que la diga, viene del Espíritu Santo. Oiga esa frase: la verdad, quien quiera que la diga, viene del Espíritu Santo. A este respecto vamos a comentar dos casos que ha pasado en la iglesia, nada más dos, porque han habido muchos. En la iglesia, o más bien, hay un libro que se llama Historias Negras de la Iglesia. Por eso le digo que me da miedo lo que voy a decir. Y fíjense que, como digo, el primer caso que voy a comentar es algo que yo todavía viví, y que de pronto muchos de ustedes, pero no sé si se recuerdan de eso. Yo sí me recuerdo. En el año 1972, el 3 de octubre, el Papa Juan Pablo II, creo que tengo mal la fecha, pidió perdón al mundo por un error que cometió el Papa, individualmente hablando, en la época del año 1963, ante lo que la sociedad conoce como la condena de Galileo. Antes de esa época, en la Edad Media, se tenía la convicción de que, y eso era una teoría aristotélica, en donde nuestro mundo, nuestro planeta, era como el centro del universo. Y entonces Galileo empezó a plantear la teoría de la teoría copernicana, en donde él planteaba de que el mundo no era el centro del universo, sino era el Sol, y que el mundo era otro planeta más dando vueltas. El problema estaba en que no tenía él pruebas contundentes para decir o para probar aquello. Y entonces eso significó que en ese tiempo el Papa, por decirlo de esa manera, aunque suene feo, se hizo una condena, pero no a la hoguera, como dicen algunos tampoco, ¿verdad? Hizo una condena. Y bueno, los enemigos de la iglesia comentan de que la Inquisición le echó fuego a Galileo por contradecir la Biblia y lo que la iglesia había creído. Por supuesto que no lo quemaron, sino que el Papa, que era muy amigo de Galileo, pues lo mandó a su casa y le mandó una monja para que lo atendiera. Es decir, murió muy bien. No es, como dicen algunos enemigos de la iglesia, que lo quemaron y que murió en la cárcel. No es verdad, eso no es verdad. Pero lo que vamos con esto es que si se atrevía a hablar alguien en contra de lo que la iglesia creía, ese tal tenía una condena. Pero como en ese sentido hay que ponerlo en el ambiente histórico, entonces resulta que la corona o el Estado, vamos a decirlo de esta manera porque aquí son estados, y allá en Europa es el reinado, estaba muy unido a la iglesia. Entonces lo que tomaba cartas en el asunto era el Estado, pero porque estaba muy unido también a la fe.
Y entonces se toma la sentencia en este sentido, porque no es mi competencia. Y en este sentido lo digo, no nada más porque no es mi competencia, sino porque también el Papa se equivocó como persona individual porque no era su campo. Y entonces ahí se tiene de que, pues la Iglesia condenó a Galileo. Eso es lo que se distribuye a nivel general. El Papa Juan Pablo II, como ya he dicho, el 3 de octubre del año 1992, pidió perdón por aquel error que había cometido el Papa en aquel entonces. Se equivocó porque no era su campo. Y Galileo tenía razón. Pero ya dijimos y aclaramos de que murió en su habitación, en su casa, atendido por la iglesia. No lo quemaron, porque, como te dicen también las malas lenguas. Pero el Papa pidió perdón, el Papa Juan Pablo II, eso todavía me recuerdo yo de eso. Y condenó, por ejemplo, a Galileo, por decirlo de esa manera fea, y él tenía razón. El primer caso que se mira en la primera lectura de los Números, Eldad y Medad estaban profetizando, y Moisés no se lo impide. Y decíamos la frase de San Ambrosio, la verdad que de donde quiera que venga, quien quiera que la diga, es del Espíritu Santo. Comento otro caso un poquito fuerte, muy reciente. Hace poco, pues se tuvo todo un escándalo, todavía está pasando. Están quemando iglesias en el Canadá, porque hace un siglo, pues al Estado se le ocurrió, pues traer niños de las aldeas, quitarlos a sus mamás y meterlos en una escuela. Y el Estado le pidió la colaboración a la iglesia, y sin embargo más bien lo utilizó a la iglesia. Y cuando recientemente en estos tiempos han descubierto tumbas y montones de huesos de niños, le han echado la culpa a la iglesia, y uno dice, pues por una parte no tienen razón, porque eso lo organizó el gobierno. Lo que pasa es que el gobierno en ese entonces utilizó a la iglesia, y tristemente la iglesia o no la iglesia, sino los miembros de la iglesia, localmente hablando allá, se equivocaron. Ahí no vamos a decir quién tenía la razón, pero son cosas que puede pasar entre nosotros. Y en ese sentido es que algunos miembros de la iglesia en la jerarquía han sido escándalo para mucha gente, y por eso mucha gente no quiere creer en la iglesia. Me parece que estos ejemplos están como muy claros. Por eso digo que me da miedo lo que dijo, pero es lo que está en la escritura de hoy. Ahora vamos a bajarle un poquito el tono para ponerlo también a nuestro nivel. Escándalo para el pequeño. A nosotros, los que estamos en la jerarquía, yo soy sacerdote, hay obispo ahora y hay papa. Si la jerarquía, es decir, los sucesores de los apóstoles, junto con el sacerdote, pueden equivocarse muchas veces, el Señor nos va a pedir cuentas a nosotros, los sacerdotes, porque de pronto podemos causar escándalo. Y ahorita, con los sucesos que están pasando, no sabemos en qué se ha equivocado algún miembro de la jerarquía de la iglesia y en qué no, que es complicadísimo, y uno lo va a saber cuando ya ha transcurrido un tiempo bastante largo, 10, 15, 20 años, no sabemos en qué se equivocó la iglesia en este sentido. No la iglesia, pero repito una vez más, sino los que están dirigiendo la iglesia. No sabemos hasta dónde podemos equivocarnos, y el Señor en ese sentido nos va a juzgar si estamos siendo escándalo para muchos de ustedes que son los feligreses. Pero como digo, ahorita bajémosle un poquito el tono, porque también está dirigido para todos. Ya dije ahorita la grande jerarquía en donde ha metido la pata en alguna ocasión, y por consiguiente ha sido escándalo para mucha gente que no quiere hoy abrazar la fe. Por muchas cosas se ha cometido, muchas cosas es verdad que no es la iglesia, administra la verdad, pero no es dueña de la verdad. Y en ese sentido es cuando impone esa autoridad y puede condenar
en esa palabra medieval, pues a alguien que esté hablando y que de pronto está él en lo cierto, que hoy los hay muchos también, profetas, que de pronto no son ni jerarquía, pero que también son miembros de la iglesia y que tal vez uno por sacerdote puede callar a aquel porque uno tiene la autoridad, y en ese sentido es complejo. Y a este respecto me da mucho miedo a mí porque, como saben, el caso mío, soy sacerdote y siempre saco a colación en este tema las visiones de Santa Faustina Kowalska, cuando dice ella que en la visión que Dios le dio observó mucho sacerdote y mucho obispo en el infierno, y eso me da bastante miedo. El Señor nos libre, ¿verdad? Nos libre para no caer en ello. Pero ahorita bajemos el tono. Ahora pongamos en el caso de todo cristiano, porque todos podemos ser escándalo en ese sentido, porque al mismo tiempo, ahorita hemos hablado de la autoridad eclesiástica, los apóstoles, los sucesores de los apóstoles, los sacerdotes, pero al mismo tiempo todos somos cristianos. Y a este respecto voy a leer un texto aquí de autor panameño. Escandalizar a los pequeños es ser motivo para que ellos se desvíen del camino y pierdan la fe en Dios. Hay en muchos lugares los pequeños, los pobres, muchos de ellos abandonan la iglesia católica y las iglesias tradicionales y se van a otras iglesias. No pueden creernos. ¿Por qué será? Antes de acusar a los que pertenecen a otras iglesias, es bueno preguntarse, es decir, nosotros, ¿por qué se van de nuestra casa? Si se van es porque de pronto no se sienten en casa con nosotros. Algo nos falta. ¿Hasta qué punto somos culpables nosotros? ¿Hasta qué punto merecemos ser arrojados al mar con una piedra en el cuello? Ahí sí que entra todo cristiano, el sacerdote, el obispo, el papa, pero también todo cristiano. Veamos algunos casos, porque lo que ha aparecido en la segunda lectura que hoy hemos escuchado, pues es un caso que pone como práctico en dónde se puede ser escándalo para alguien, los pequeños. Leamos la segunda lectura, dice: y oren y lamentense ustedes los ricos por las desgracias que les esperan. Sus riquezas se han corrompido, la polilla se ha comido sus vestidos, enmohecidos están su oro y su plata, y ese moho será una prueba contra ustedes y consumirá sus carnes como el fuego. Con esto ustedes han atesorado un castigo para el último día. Da miedo, ¿no es cierto? Y aquí viene el caso, aquí viene una cuestión casuística, en donde uno puede ser escándalo para los demás. Y aquí habla particularmente palabras fuertes para el hombre adinerado. El salario de ustedes, el salario que ustedes han defraudado a los trabajadores que trabajaron sus campos, está clamando contra ustedes. Sus gritos han llegado hasta el oído del Señor de los ejércitos. Ve, entonces uno puede ser escándalo. A mí me da mucha pena cuando hay gente que tiene, muchos de ustedes de pronto son patronos. Tal vez no somos grandes ricazazos, pero son patronos. Y si sus trabajadores creen, o más bien saben, que ustedes son católicos, y siendo católicos, cristianos, no pagan lo que tienen que pagar, no les dan su remuneración como tiene que ser, no les dan sus prestaciones de ley, su bono 14, ¿cómo se dice lo de Navidad? ¿Cómo se dice? Ya se me olvidó. Su aguinaldo. Usted es escándalo para aquel pequeñito. ¿Va? No somos ricazazos, como digo. Usted puede tener un empleado en su tiendecita que tiene, y si usted no le paga correctamente, usted está haciendo escándalo para esa persona. Ve, ahí está el caso en el que uno puede ser muy escándalo también. Pongamos casos un poquito morales. Hoy mucha juventud no se quiere casar, y da pena, a mí me duele mucho, porque después resulta que les va bien mal porque no se casan, y uno se puede preguntar ¿por qué no se quieren casar? Mucha juventud. En estos días he estado escuchando algunas estadísticas
hablando de la rebeldía, entre comillas, de la juventud. Y resulta que la rebeldía de la juventud no es tanto por ser rebelde, sino porque ellos miran nuestras incoherencias con los adultos. Ellos reclaman también verdad. Y en ese sentido es que uno puede ser escándalo para los demás. Si uno que dice que es cristiano y católico, uno no es coherente. Y aquí viene la otra parte que decíamos. Entonces, aquí Jesucristo está corrigiendo al apóstol, a sus apóstoles, para que no sean tan duros con los demás, pero tan flojos con uno. Porque uno puede exigir a los demás y con uno bien flojo todo, para uno cómodo todo, y eso es peligroso. Por eso, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado, porque podemos escandalizar. Ojalá, y como decía Moisés, que todos fueran profetas, que todos fueran profetas. Para terminar, voy a comentar también una cosa que pasó en estos días en la iglesia de Estados Unidos. Me parece que la semana antepasada, el famoso actor que produjo la película de la Pasión de Cristo, Mel Gibson, habló contra varios obispos que habían callado a sus sacerdotes por hablar la verdad. Y entonces se volcó mucho católico y por supuesto mucho sacerdote, y no digamos algún obispo, pues a callar aquella voz. Y lo que empezaron a decir fue, pues ¿usted quién es para decir las cosas? Es más, mire usted su vida, porque Mel Gibson no tiene una vida muy moral que digamos. Pero aquí está utilizando una falacia abdomine, así se llama técnicamente, una falacia abdomine, una mentira abdomine significa que en lugar de tratar aquel tema que se quiere tratar, se ataca a la persona para callarlo, ¿verdad? Y en ese sentido, somos escándalo, el sacerdote, el obispo, pero también todo cristiano que se profesa cristiano y dice que sigue a Cristo, que es bautizado. Entonces también todos podemos ser escándalo para los demás si no somos coherentes con la fe que decimos que profesamos. Por tanto, hermanos, pues miren, voy a terminar, como digo, puse este caso, pero ahorita voy a terminar con casos muy, muy chiquititos. Y pongo un caso muy particular. Este caso es muy, muy bonito que yo vi y se los planteo para que nosotros, los que tenemos autoridad, usted es papá, usted es mamá, tiene autoridad, usted es hermano mayor, usted tiene autoridad. Y hay veces cuando un hijo le dice alguna cosa a usted que es papá o que es mamá, uno le calla. Cállate vos, patojo mocoso, ¿qué sabes vos? Por eso pongo este caso y con esto termino y concluyo la homilía. Pues hace algún tiempo, no acá, en otra parroquia, llegó una señora conmigo y me decía, padre, quiero confesarme. Pero fíjese que tengo que comentarle antes alguna cosa. Padre, yo tengo, no recuerdo cuántos años, tenía alrededor de 15 o 20 años de no ir a misa, digamos 15 años, no ir a misa, de no acercarse a la iglesia. Y me dijo, padre, me vengo a confesar porque ¿sabe qué? Yo apunté a mi niña a la primera comunión y ella todos los días me insistía, mamá, ¿cuándo te vas a confesar? Mamá, ¿cuándo te vas a confesar? Mamá, ¿cuándo te vas a confesar? La hija, la niñita, fue profeta para su mamá. Y gracias a Dios que ella no se llenó de soberbia y no le dijo, que sabes vos, patoja. Porque todo tiene relación. Oiga cómo dice la frase final del Salmo responsorial que bellamente ha cantado la salmista. Dice, ¿dónde está el Salmo? Dice en la última parte, preserva a tu siervo de la arrogancia para que no me domine. Así quedaré limpio e inocente del gran pecado. Porque cuando uno que tiene autoridad, alguien que no tiene autoridad le dice a uno se llena de soberbia y le dice, ¿y vos quién sos para corregirme? Y si sabe que tiene verdad, uno tiene que escucharlo aunque duela la verdad, hay que escucharlo. Así venga de su hijo, así venga de un cuñado o de una cuñada. Si media vez dice la verdad, viene el Espíritu Santo y necesitamos hacerle caso. Y esto es para todos. Usted que es un cristiano fiel laico, no significa que no me puede llamar la atención a mí que soy sacerdote. No solo tiene derecho, sino la obligación de corregirme
cuando sabe que yo he hecho el mal. Así es la cuestión, ese es el mensaje. Por eso digo que me da miedo todo lo que dije. Que el Señor nos preserve de la arrogancia para ser verdaderos apóstoles y verdaderos profetas, el sacerdote, el obispo, el papa, pero todo cristiano laico. Amén.